Nos comunicamos con Alba Rueda, dirigente, primera persona trans en ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo Nacional, un cargo ejecutivo, un alto cargo dentro de la estructura del Estado, bueno, y activista por la lucha por los derechos, ex subsecretaria de Políticas de Diversidad de la República Argentina. La tenemos en comunicación y tenemos el placer de poder charlar con ella unos minutos sobre esta coyuntura que viene así, de acciones y de reacciones que buscan retroceder. Alba, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas, en Tránsito, en la cadena Cruce. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. De vuelta, en esta coyuntura donde vamos y venimos, ¿no? Donde hay, parece una puja por volver para atrás y obviamente una resistencia por defender lo conquistado, pero todavía quedan muchas cosas más por avanzar también al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo creo que igual este ataque, el ataque que está haciendo el fascismo a la ley de identidad de género, debería encontrar un límite. Para nosotras y nosotras y nosotres, vos lo mencionaste perfectamente, ayer se cumplió solo 15 años de la ley de matrimonio igualitario. Y eso quiere decir que es un dato lo suficientemente importante en la historia reciente para hablar de que por primera vez fueron reconocidas las parejas del mismo sexo, por primera vez sus hijos pudieron ir a la escuela y decir, ellos son mis padres o mis padres, y nosotras con un poquito de desfasaje ahí de 2 años, en 2012 recién tuvimos por primera vez el derecho a la identidad de género en nuestro país. La identidad que involucraba no solamente el reconocimiento de la identidad, sino también el acceso y la garantía a derechos fundamentales, como por ejemplo el tema de los tratamientos hormonales, quirúrgicos, pero también a vivir una vida libre de discriminación. Bueno, el proyecto de ley que presentó el fascismo en Argentina no solamente ataca toda esa estructura, todo lo que te acabo de decir, eliminando los tratamientos hormonales, quirúrgicos, pero sino también que prohíbe, y ahí es donde aparece su tinte ideológico, prohibiendo intervenciones médicas a personas menores de 18 años, y además condiciona y limita el reconocimiento de la identidad de género a personas menores de 18 años. ¿Cómo lo hace? La patologiza. Lleva directamente a ese modelo de patologización que es la identidad de género que pasa en otros países, que es tener que tener un certificado de salud para poder ser reconocida. Y para las personas menores de 18 años tienen que tener un certificado psicológico a partir de este proyecto para poder ser reconocida. Y además, mirá que si serán fascistas, mirá si son fachos realmente, rompen la obligatoriedad del reconocimiento del nombre. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy Alba Rueda para vos, puedo ir a mi trabajo y mi trabajo puede decir, usted para nosotros no es Alba Rueda, para nosotros es un hombre vestido de mujer, entonces nos vamos a referir a usted como hombre vestido de mujer. Y así con muchos de los temas que atraviesan a las instituciones, tanto públicas como privadas, es decir, puedo ir, por ejemplo, al Ministerio de Justicia y dicen, usted señor, venga, que no tengo obligación de reconocerle el nombre, ni el trato digno hacia usted. Y por supuesto, como son fascistas y odian la educación pública, también prohíben la educación con perspectiva de género en las escuelas públicas. Amén de que eliminan los beneficios vinculados a la identidad de género, como por ejemplo el cupo trans, o sea, lo anulan de manera indirecta. Es decir, es un proyecto de ley fascista que se basa en estas medidas de no solamente prohibir y el discurso que van a sacar es que ellos buscan que no hay plata para atender hormonas, pero no es plata lo que están buscando ahorrar, están buscando instalar una perspectiva de odio en Argentina, lo hace Milei con su discurso sobre la pedofilia en la población LGBT, lo hacen, digamos, prohibiendo y alejando a las personas menores de 18 años de los ámbitos de salud integrales, incluyendo hormonas y intervenciones quirúrgicas, y lo hacen, digamos,
modificando la ley de identidad de género. Así que la gravedad es absoluta. Sí, sí, totalmente. El proyecto al que refiere Alba lo presentan el diputado Gerardo Milman del PRO, la diputada Lilia Lemoine y el diputado Carlos Zavala de La Libertad de Avanza. Voy un poco más allá, Alba, porque el proyecto no solo dispone que el Estado no destine recursos para la materia, también se mete en los programas de las obras sociales que no tendrían por qué estar el Estado prohibiendo que una obra social haga tal o cual cosa con los recursos de sus afiliados, ¿no? Bueno, se mete ahí también, se mete en el terreno privado que tanto dicen defender. Sí, 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 sí. El ataque es a todas las dimensiones de que están garantizadas. Y se nota que estuvieron, que les dolió, voy a decirlo en términos positivos, que le entró la bala en su momento alguna de las cosas que hicimos en materia jurídica en Argentina. Por ejemplo, Argentina en este momento está denunciada de manera internacional por mí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la Iglesia Católica no reconoció cambiarme el nombre en el certificado de bautismo. Se nota que les dolió a los fascistas esos, porque ahora este proyecto de ley dice esto que te decía, que no necesitan las instituciones públicas o privadas reconocer el nombre de las personas, constituyendo por supuesto y per se, es decir, en sí mismo, un acto de discriminación que sostiene el Estado. La ley de actos discriminatorios que todavía sigue vigente en Argentina, nos habilita a poder decir que sí, que tratarnos dignamente, tratarnos por nuestro nombre, no es una anécdota, es un dato fundamental que estructura nuestras vidas. Sí. Y esto también está presente. Entonces, se nota que están aprendidos de las cosas que le dolieron y buscan generar una posición ideológica. Ujú. Milman ya se había quejado. Milman, para quien no lo conozca, es ese fascista que no está siendo investigado por la justicia porque está detrás del atentado a Cristina. Bueno, es el mismo que en 2012, cuando estábamos con el primer proyecto de identidad de género, él salió a decir que no había plata para, no había gasa en los hospitales, que por qué se iba a incluir esto. O sea que fascistas del Opus hubo siempre. Lo que cambió acá fue la relación de poder, y tomó impulso y buscó a sus amigos, que son justamente estos que le dan la impunidad, para poder volver con una agenda extremadamente conservadora. Esta es la situación real hoy, y creo que esto es lo que estamos enfrentando. Una de las poblaciones más excluidas en Argentina, que es la población trans, y también una de las castigadas por nuestra identidad de género por parte del presidente y toda esa manga de fascistas que están ahí. Alba Rueda está charlando con nosotros. ¿Cómo crees que va a proceder ese proyecto puntual en el Congreso, teniendo en cuenta el mosaico que hay legislativo hoy por hoy y también teniendo en cuenta que, bueno, el Congreso se le movió a Milei en la última semana en cuanto a un Sí, montón de muchos votaciones? dicen que no va a pasar, que no va a cambiar, que no va a pasar, pero con que entre uno solo de esos artículos, y el que más me preocupa, son todos, ¿no? Pero el que me preocupa es el de las infancias y adolescencias trans, porque mi ley ya lo modificó, ya están siendo denunciados por justamente no respetar la identidad en las personas menores de 18 años. Ese proyecto de ley, si entra uno solo de esos artículos, ya es una pérdida para nosotras enorme. Mm. Entonces, no estamos hablando de que el Congreso esté votando todo lo que ellos tienen. Estoy hablando de que este proyecto de ley tiene un grave riesgo a ser aceptado, negociado, comillas, con los sectores en alguno de los capítulos que tiene. A mí lo que me preocupa de esto, lamentablemente, es nuestro problema, el problema del progresismo, el problema de la oposición, el problema de lo que considera la oposición que es negociable o no. Ya pasó. Mira, te voy a dar un ejemplo duro, pero también es un ejemplo real y reciente. Lula prohibió los tratamientos hormonales para personas menores de 18 años en su país. Y esto significa de que efectivamente, no porque se le haya ocurrido a Lula y él sea transfóbico, sino porque se ve
la trama de negociación de los derechos con la derecha. Mm. Y entonces este es el punto que me parece que cortar, negociar por las poblaciones que no votan, que son los niños, las adolescencias trans, y además reforzar este mensaje de exclusión es uno de los peores errores que podemos cometer en la democracia y en la oposición al fascismo en este momento. Por eso yo creo que realmente estamos en una situación grave. Sí, buen ejemplo, Alba, que das de Brasil, porque esa negociación de PT, de Bolsonaro, perdón, de Lula, no fue específicamente con Bolsonaro, sino con las bancadas evangélicas que tiene Exacto, Brasil. Bueno, exacto, acá justo Milei aparece acercándose a la iglesia evangélica, a una iglesia evangélica. exacto. Sí, sí, a esa iglesia evangélica. Claro que sí, 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 sí. El evangelismo en América Latina ya sabemos que es una representación de la extrema derecha en los territorios. Y esa visión no solamente la tienen quienes están, digamos, ahí conectados con las instituciones, sino también sus representantes. Esto no es casual, lo vimos inaugurando la iglesia, la iglesia del milagro encima, que tienen que blanquear ese dinero, y aparecen los milagros. Y no es un chiste, y no es un chiste ni es una broma, no es un caso particular, es una locura que se acepte y que aceptemos este atropello a los derechos, a las reglas para unos pocos y encima un ataque a los que menos tienen. Ujú. Alba Rueda, activista por los derechos de las personas trans, ex subsecretaria de Políticas de Diversidad de la República Argentina. Alba, por último, por esta vez te vamos a seguir molestando con estos Sí. temas para Claro que visibilizar. sí. Eh, No, es al revés. La verdad es que les agradezco la visibilidad porque es la única que tenemos, que nuestro pueblo escuche, nos escuche y comprenda la gravedad en la que estamos todes, mm, no las personas trans, todes. totalmente. Esto que hacen contra nosotros no es que es solo porque somos trans, es porque están probando cómo eliminar grupos poblacionales también, cómo restringir derechos, cómo infundir el miedo. Por eso, pero lejos de tenerle miedo, a mí me da mucha bronca que sean tan impunes realmente, lejos de tenerle miedo. Totalmente. Última por hoy, te queríamos preguntar, Alba, ¿cómo fue tu paso por la gestión pública? ¿Cómo fue ese entorno? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué no se pudo hacer? ¿Cómo son las paredes del Estado argentino para el colectivo trans adentro? Bueno, por un lado, yo valoro mucho lo que hicimos, muchísimo. Con el paso del tiempo me parece que es un gran testimonio también de lo que significa desarrollar políticas públicas y lo necesario que es desarrollar políticas públicas con perspectiva de género y diversidad. Después hay muchos problemas que tuvimos, tanto en el Estado como una institución que tiene sus resistencias. Por ejemplo, implementar el cupo trans también fue algo que dependió y decidieron muchas veces de vuelta los ministros de un entramado complejo como el que vivimos hasta 2023. Hubo ministros que abiertamente no sumaron a personas eh, trans para el cupo y eso se notó. Y entonces eso tiene una disminución. Y otros que cumplieron incluso antes de que aprobemos la ley de cupo o incluso antes al decreto. Hubo instituciones que ya tenían el cupo. Entonces se nota ahí la trama política y también ideológica de nuestros derechos, cuando deberían ser reconocidos por todos. Sí, Y lo segundo que también creo es que es un problema también, que yo decía el progresismo partidario, pero el progresismo también dentro de los movimientos sociales y políticos. Nosotras recibimos muchas críticas por parte de los movimientos feministas y de movimientos trabas, y también creo que hay un debate ahí que tiene que ver con la institucionalidad de las agendas feministas. Para mí esa institucionalidad yo la defiendo porque la otra posición es, digamos, pelear por la revolución,
y yo soy en este sentido peronista. Yo soy una persona que milita para transformar el Estado, para que represente a nuestro pueblo, para que haya derechos que incluyan a los más empobrecidos y a quienes vivimos la desigualdad. Y milito desde ahí como traba, y milito desde ahí también como una compañera que tiene una visión del Estado para transformarlo, para recuperarlo, para que sea del pueblo. Esa es mi posición y lo que he sostenido a lo largo de los años. Pero creo que hay un debate más amplio, que es justamente aquellos otros feminismos, aquellos otros transfeminismos que creen que el Estado no es la herramienta de transformación de las desigualdades. Y amén de eso, me parece que hay un tema y un sesgo de cargarle las tintas a la gestión que hicimos, pensando que tenía que ser la perfección y no una experiencia, la primera experiencia del primer ministerio creado en pandemia para poder ser mejorada en todos los ámbitos. Sí. Así que creo que hubo un poco y un poco, hay un poco de primera experiencia, pero hay mucho de cargar las tintas sobre esa experiencia, y me parece que es uno de los debates importantes dentro de la trama social y política para defender nuestros derechos. Así que sobre eso se asienta el fascismo. O Mm, sea, y esto es, digamos, uno de los problemas graves que tenemos también. clarísimo. Alba, de vuelta, gracias y nos vamos a A encontrar pronto. ustedes. Gracias, un abrazo grande.